Canal 9 Bio Televisión presenta El Tablón. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Comenzamos El Tablón por Canal 9 Bio Televisión en una jornada marcada por hechos muy noticiosos que estaremos compartiendo con nuestro panel, porque este sí va a ser debate oficial. Recordará usted que partimos la temporada con un especial del Día Internacional de la Mujer, pero es momento de hablar de política dura. Y para eso tenemos a grandes invitados parlamentarios o representantes de la región del Biobío. Comenzamos saludando a Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable. También está con nosotros Flor Baize, que es diputada de la UDI por el Distrito 21. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Hola Priscila, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá nuevamente. También nos acompaña otro parlamentario, el diputado Félix González, diputado ecologista por el Distrito 20. ¿Cómo está? Muy bien, y siempre es un agrado venir acá. Sí, bueno, ya no necesitamos más presentación, ustedes los conocen, son panelistas habituales de nuestro programa. La verdad es que es difícil poder abordar un solo tema o dos temas, como es habitual acá en El Tablón, porque han pasado muchas cosas. Es el primer programa ya oficialmente con los diálogos políticos, pero antes que todo quiero pedirles que partamos dando algunas impresiones, ustedes como políticos, sobre esta información que se ha conocido de que va a ser formalizado el director de la Policía de Investigaciones en el caso Audios, y además dejar planteado dos, tres temitas relacionados, por ejemplo, que se han cumplido 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, que me parecería muy interesante conocer también sus impresiones, y este llamado que están haciendo incluso alcaldes oficialistas a tener apoyo militar en las calles. Ahí lo dejo. Con Gastón Saavedra partimos. Muchas gracias, muy amable por los temas. Bueno, partimos por los 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric. De luz y de sombra, hemos dicho en el tiempo, pero no podemos dejar de ver las cosas que se han hecho que han sido positivas y otras que tienen que ver con errores no forzados, como el que ocurrió de entradita con la ex ministra del Interior, y que así cuando quiere ir a Temuco-Cuy y no tiene en consideración todo lo que es la forma y el respeto a todo lo que son las nomenclaturas y la diplomacia de nuestro pueblo mapuche. Entonces, diré yo que es como la primera gran dificultad que de ahí en adelante condicionó muchas cosas y otras más. Pero hay que rescatar también las cosas que se han avanzado y en eso las últimas, el royalty minero, que creo que va a beneficiar también a muchas comunas de nuestra región, que están lejos de la minería y que son un aporte sustantivo al presupuesto de cada una de las comunas que se ven beneficiadas. Está el proyecto de las 40 horas, está la gratuidad en los 4 tramos que compone el FONASA en la red pública. Creo que aquí en la región cada uno de los usuarios, de los beneficiarios de esto, ahorra del orden de los 110.000 pesos mensuales cuando se atiende de esta forma. Y desafíos, claro que sí, hay 2 fundamentales, diría yo. Tiene que ver con la economía, porque estamos hablando de crisis del empleo, ha aumentado la cantidad de despidos por razones de fuerza mayor, como reza en el Código del Trabajo y como se aplica por parte del empresariado. Ahí hay una tarea que hay que desarrollar, preocuparse de la economía, ver cómo podemos salvar situaciones que tienen que ver con el empuje que esta tiene que tener para la creación de empleo. Uno de los caminos, ¿cierto?, es que se desarrollen las inversiones públicas que permitan, por lo tanto, que el sector privado pueda participar de lo que son las licitaciones y con ello avanzar en obra y avanzar en la creación de empleo. Y por otra parte, que lo quiero ligar con lo que está ocurriendo en este minuto, es todo lo que tiene que ver con la delincuencia y el trato que tiene que dársele a las bandas organizadas que han venido asolando todos nuestros barrios. En eso es cierto que aumentó el presupuesto de la Nación, que se mejoró, que hay una serie de cuestiones en términos sustantivos que se ha avanzado, pero resulta ser insuficiente para lo que tenemos que enfrentar. Lo que ocurrió hoy día con quien es el director nacional de la PDI, que va a ser formalizado porque se conocieron escuchas en el teléfono del abogado Hermosilla, que es parte de otra situación muy compleja que se está viviendo
y allí sale mencionado y por lo tanto puede ser responsable de lavado de dinero y de coimas. Hay que también decir que este director, en otro minuto, cuando el director de la PDI era Alfredo Espinosa, bien digo, él hizo trascender escuchas respecto de lo que ocurría, y el abogado de Espinosa era Hermosilla. Entonces hay toda una situación muy rara, muy oscura. Yo diría que en este caso claramente es aconsejable que el director de investigaciones, porque aquí lo que el bien superior es la institución, no las personas, debieran a lo menos dejarlo fuera de la dirección mientras dure la investigación y ya tomar después una decisión final respecto de su permanencia en la institución. Creo que no puede tener la Policía de Investigaciones un director que esté a las puertas de ser formalizado con cargos que son gravísimos para una policía que tiene que llevar adelante investigaciones justamente de este tipo de situaciones. Sí, la vuelta a hacer. Sigamos eso. Bueno, primero, en relación al caso que hoy día está, lo del allanamiento de la casa del director de investigaciones, me parece que, bueno, lamentablemente ya no nos sorprende, pero nos debe seguir sorprendiendo esto que hayan allanamientos, que se tomen detenidos a personas o autoridades de alto nivel, porque aquí lo que tiene que ocurrir es que efectivamente aquí tiene que operar la ley, el caiga quien caiga tiene que ser real, y hoy día más cuando hay un manto de duda, de desconfianza que cada día aumenta, y estos hechos sin duda hacen que lo que se intenta reparar en otras situaciones y en otros hechos volvamos atrás, porque nuevamente caemos entonces en que la falta de credibilidad de todo el sistema, de investigación, de quienes son los garantes de todo el cumplimiento de las normativas, se viene nuevamente al suelo y entra solamente dudas, especulaciones, lucubraciones, entonces, y que le hace daño a una institución a la cual respetamos, yo a lo menos, y por ello hoy día a mí me parece que lo más importante es que esto, aquí en este caso las investigaciones o la formalización hacia el director, sea si es en calidad personal ya, porque soy de la idea que en este caso a lo menos debiera suspenderse una figura, que una es la renuncia, otra es que simplemente esté fuera de la institución efectivamente, porque no puede haber ninguna vinculación hasta que no se aclare y se defina qué responsabilidades hay sobre esta materia. Ahora, las filtraciones no son tema nuevo, lamentablemente son temas que ha ocurrido en otros casos también, y después de terminar la responsabilidad, cómo ocurrió, la verdad es que quedamos en nada porque no se descubre o no se sanciona cuando esto ocurre. Entonces aquí es momento de que ya vayamos actuando el sistema de persecución, de investigación en estos casos, que tiene relación con un caso que es gravísimo efectivamente, tenga hoy día la respuesta, y las sanciones que haya que aplicarle a quien sean tienen que aplicarse, pero lo antes posible, porque yo lo he dicho en otros casos, como es los convenios, como es los casos del gobierno regional, en el caso de los ministerios, en fin, hemos hablado cuánto tiempo, y cuando se trata de recursos al final nadie devuelve la plata, la gente dice, bueno, ¿y qué pasa entonces? Mucho hablamos todos y decimos y opinamos, pero al final no pasa nada con los recursos, que es lo que estamos buscando, y en este caso también hay otro trasfondo, o sea, el fin último aquí es que hubo lavado de dinero, evasión de impuestos, en fin, cuestiones que son gravísimas. Entonces, claro, quien está aquí, el principio de presunción de inocencia tiene que cumplirse, pero a mí me parece cuando se trata de alguien que representa una institución tan importante y que es la que tiene que cuidar que estas cosas no ocurran, no directamente esto, pero en general me parece que es una situación que solamente hace nuevamente que nuestra credibilidad del sistema finalmente institucional, democrático, pierda seriedad, y por eso que se descubra y se sepa lo antes posible qué es lo que ocurrió y qué responsabilidades hubo. Y hoy día hemos estado plagados, diría yo, de situaciones de esta naturaleza, cada día van subiendo, y lo enlazo con la pregunta de cómo ha sido el gobierno. Yo tengo una opinión que es más bien sombra, tengo algunas cosas que considero que igual son importantes, en donde hemos podido coincidir, y que tienen que ver con temas más bien sociales, pero aquí hay un gobierno que no ha tenido la capacidad de gobernarse entre ellos mismos incluso. Aquí yo siento que el Partido Comunista es el que está gobernando, el que está mandando. Al presidente se muestran las votaciones que hay en la Cámara, y los propios proyectos de ellos son los que han avanzado, y obviamente hay un tema de seguridad o de inseguridad hoy día, que no ha sido capaz de sostenerse. Hay una pérdida del control de la seguridad. La gente todo el día está cada vez con más miedo, ya vemos lo que ocurre, los desmembramientos, hemos visto unos tuits o X ahora de situaciones terribles, digamos, que nunca pensamos que íbamos a llegar a eso,
pero llegamos, estamos en eso, o sea, somos parte de los países que nosotros mirábamos con horror cómo las cosas estaban dando y bueno, el diagnóstico lo tenemos, pero aquí hay que mostrar dureza, firmeza en las decisiones y respaldo a las policías. Y a mí me parece que cuando hay una agenda de seguridad, que 32 proyectos de parte del Senado, se avanzó la verdad ni en la mitad, y lo que se requiere es que se avance en eso y se avance mostrando efectivamente pasos, pero que sean los que dan resguardo a las policías. Y por eso cuando está, por ejemplo, voy a poner el caso de la RUF, que se hace esa propuesta o indicación del gobierno donde tienen que pedirle este protocolo, si es de pueblo originario, si es de minorías sexuales, si es de otra nacionalidad, en fin, me parece que es un absurdo, una ridiculez que nada ayuda a potenciar lo que es el respaldo hacia las instituciones cuando tienen que actuar en una situación, cuando estamos hablando de una situación de crisis, de momento donde hay que actuar de manera rápida. Entonces creo que ahí hay una desconexión con lo que es la realidad y cómo se enfrentan estas situaciones que, vuelvo a decir, es hoy día la primerísima necesidad. Hay mucho tema que podemos hablar respecto a ello, pero hay mucho que decir y la verdad es que yo siento que se ha hecho poco. Ahora, y el crecimiento, comparto con el senador Saavedra, en ese sentido la pérdida de empleos hoy día, recién lo vimos, hay un aumento por ciento de despidos por necesidad de la empresa, que es la cifra, en el último mes, que es la cifra mayor después de la pandemia. Entonces, es una situación crítica porque los empleos se están perdiendo, no se han recuperado, y ahí se afectan mucho a las mujeres, sin ninguna duda. Entonces, creo que hay muchos temas y nadie podría decir que seguridad y crecimiento económico o economía no van enlazados, son ambos temas, no hay crecimiento porque tampoco hay seguridad, y lo digo en mi zona donde es difícil invertir, quién va a ir, qué incentivo va a haber, si te pueden quemar o te puedes arriesgar incluso tu vida. Entonces, es una situación que nos hace estar estancados. Tuvimos una inflación galopante, donde estábamos hablando de una estanflación, que era estancamiento más aumento de inflación. Entonces, bueno, son situaciones muy críticas. Ahora, no solo para las sombras, que en general yo veo muchas, pero sí creo que el tema del sistema de cuidados, por ejemplo, que venía de antes, pero bueno, hoy día está instalada esa voluntad, a lo menos, y me parece que es muy importante, porque eso tiene que ver con la economía, con el desarrollo, con el trabajo de las mujeres, principalmente, que son las que cuidan, más que los hombres, eso es una realidad. No estamos todavía en esta igualdad donde cuidemos por igual. A las mujeres se nos pide trabajar como que no cuidáramos y que cuidáramos como si no trabajáramos. No es mi caso porque lo he resuelto, pero hay muchas otras mujeres que no pueden avanzar en ese sentido. Entonces hoy día hay que disponer los recursos para que eso pueda estar efectivamente y no sea una limitante para el desarrollo de las mujeres. La ley TEA, que creo que hoy día hay que visibilizar esos temas, son realidades que las viven muchas familias. Y por eso digo, no quiero solo centrarme en esos otros temas, pero sin duda, si me tengo que poner el tema, veo seguridad, economía, donde hemos decrecido, donde ha aumentado la inseguridad y donde además había una atomización de los partidos, del sector político, digamos el sector político en general, pero sin duda que ha sido difícil, a lo menos desde la Cámara de Diputados y Diputadas, el trabajo, porque hay una atomización y donde yo siento que ahí ha faltado una capacidad de gobernabilidad del propio gobierno y han tenido crisis que no se las esperaban o fracasos, digamos, como fue la Constitución, como fue la elección de constituyentes, donde han tenido que sacar, partiendo al ministro Jackson, por ejemplo, que debe haber sido un golpe duro para el gobierno, para el presidente, lo que señaló de la ministra del Interior, y que así, es decir, ha habido cambios de ministros o ministras que no, simplemente porque no han dado el ancho, y al final eso hace que no podamos, que se retrase porque hay que volver a hacer la inducción respectiva y al final pagan el costo los chilenos y chilenas. Ahora, estamos disponibles para poder contribuir y que ser escuchados también desde lo que corresponda en un ambiente democrático, por supuesto. De lo mejorcito de lo nominado, Oscar Teira. Hacer una evaluación de un gobierno que va en la mitad, evidentemente hay cosas que están avanzando y cosas que van en la mitad. Y siempre las evaluaciones tienen que ser con una base de comparación. Y aquí hay dos bases de comparación. Una es electoral, de qué hubiera pasado si el gobierno estuviera en manos de los republicanos, cómo hubiéramos retrocedido en derechos sociales con los republicanos, y otra base de comparación es cómo dejó el gobierno Piñera, cómo dejó el país más bien Piñera en el segundo periodo, que para descanse, de todas formas. Pero en términos de la seguridad, o sea, si hoy día estamos en una situación muy crítica en términos de la irrupción de las bandas organizadas, del crimen internacional, es precisamente algo que no partió con este gobierno ni partió en los últimos 2 años. Para poder evaluar un gobierno tenemos que ver cómo ha ido enfrentando. Por ejemplo, partiendo por
los temas relacionados con la seguridad. En la Araucanía, específicamente, de donde es diputada Flor. Sí, pero es parte de la macrozona sur de la Araucanía, ¿no? Los otros límites son límites que puso Pinochet en su momento, separó la Araucanía en dos partes, en dos regiones. Lo que ha ocurrido con este gobierno en particular, incluso considerando los errores de Izquiasiche al principio, es dejar de perseguir dirigentes mapuches, dejar de ver esto como un problema político y concentrarse en que es un problema delictual, en que hay bandas organizadas, hay mafia, hay una mafia de la madera, hay narcotráfico, y por lo tanto ese despliegue de armas, como en cualquier mafia, no es simplemente un grupo que ideológicamente piensa igual. Lo que hay ahí, primero hay mucha gente que no es mapuche con armas en el lugar, eso ya es evidente, ¿no? Y en segundo lugar, las mafias lo que hacen es infiltrarse en el Poder Judicial. Ahí teníamos al hijo de un juez con armamento que fue allanado en su momento, infiltrarse en carabineros, ¿verdad? También habían policías que estaban participando, entregando información, incluso portando armas. Y últimamente, además, un empresario que dice que él le pagó a un grupo armado, ¿no? Y está en un proceso judicial un empresario forestal detrás de un grupo armado. Entonces eso ya no es lo que decía en esta misma mesa el diputado Bobadilla años atrás, que era un problema de la izquierda y de la causa mapuche. Eso no tiene nada que ver. Sé que estamos enfrentados a un problema real y este gobierno ha avanzado en capturas, personas que están procesadas, personas que están condenadas, más de 300 personas condenadas, y evidentemente que es un trabajo que va a ser de largo aliento, ¿eh? Porque deteniendo gente, las mafias suelen reemplazar a las personas por otras, pero hay un enfoque sobre el problema que está más basado en la realidad que en discursos que fueron fracasados. El gobierno de Bachelet fracasó también en esa materia. Hay que decirlo muy bien. El caso Huracán, el comando Jungla, fueron estrategias equivocadas. La concentración hoy día en lo que hace, por ejemplo, impuestos internos, en lo que están haciendo las policías, en las herramientas que se le han entregado a ambas policías para poder hacer la investigación, va en el sentido correcto. Cuando uno hace un mal diagnóstico, evidentemente se equivoca en las soluciones. Y este gobierno también, nosotros tenemos una visión crítica en materia ambiental, por ejemplo, que ha ido un paso adelante y un paso atrás. Se aprueba el Tratado de Escazú y luego aprueban el TPP-11. Se protege el desierto florido, pero se aprueba los bronces. Se saca una salmonera de un lugar, pero se está relocalizando en otra. Entonces tenemos una visión crítica, pero hay cosas que tenemos que también objetivizarlas. En derechos laborales y en derechos sociales este gobierno ha avanzado. Estoy hablando de las 40 horas laborales, estoy hablando del empuje al sueldo mínimo, los intentos de este gobierno por aprobar una reforma tributaria que perdimos por 2 votos en la Cámara de Diputados, en donde la derecha votó en contra, que hubiera permitido subir la PGU, la reforma de las pensiones que hoy día está en discusión, en donde también tenemos viento en contra. Finalmente las AFP no se van a tocar. Lo que esperamos es que el nuevo 6% de cotización le ayude a los actuales pensionados y no solamente a las personas que están trabajando para que tengan mejores pensiones en 20 años más, sino que a los actuales pensionados una parte de eso vaya directamente a ellos o a través de PGU o a través de otro mecanismo, pero que se refleje en la planilla de cuando se va a cobrar la pensión. En eso estamos en un esfuerzo y este gobierno se ha comprometido con eso. Lo que pasa es que en el Parlamento no han estado los votos y principalmente la derecha no los ha dado. Entonces, en beneficios sociales, en la agenda social, en los derechos sociales, hago la diferencia entre beneficio y derecho, se ha avanzado y hay cosas que están a medio camino, como la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Y Flor habló de un proyecto que a mí me toca muy directamente por la realidad en que habito, que es la ley TEA, sobre la cual hay que también ponerle dinero en la ley de presupuesto, ¿no? Pero que tiene un enfoque muy relacionado con la otra ley, que es la de cuidados, porque efectivamente hay mucha gente que cuida, mayoritariamente mujeres,
inmensamente, mayoritariamente mujeres, y que es un trabajo que tiene que ser reconocido por el país, se le tiene que dar facilidades, no solamente con la credencial para poder ir a hacer trámites rápidamente, y reconocer eso, que es muy valioso. El tiempo de las personas cuidadoras es bien escaso, sino que también a quienes lo necesiten, evidentemente, en los grupos que requieren apoyo económico, que el Estado lo haga. Entonces vemos nosotros que hay avances en ese sentido y nos tratamos de imaginar primero cómo estaba el país cuando, en materia de migración, por ejemplo, cuando terminó el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y lo que vemos son avances. Son avances en un país que está enfrentando problemas complejos de toda índole. Y en eso creo que falta mucho por hacer, evidentemente, pero quienes critican al gobierno son los que menos ayudan, en el Congreso al menos. Y yo lo que esperaría es que pudiéramos ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas a solucionar y que los solucionemos, no pensando en qué le conviene o no le conviene al grupo Luxich, al grupo Mate, al grupo Angelini, sino que cómo resolvemos los problemas que están aquejando a muchas familias hoy en día en todas las regiones del país. Y bueno, de pronto vemos que hay falta de celeridad en muchas cosas en el Congreso. Esperaríamos que el gobierno ponga algunas urgencias, entre esas la ley de incendios, que está en pauta cuando hay un incendio, como hace un par de días, pero luego desaparece de la agenda pública y nos quedamos congelados esperando el otro verano para recién empezar a legislar de nuevo. Creo que ahí ha faltado voluntad. Hay un proyecto de ley corta que yo presenté que está en el Senado, el senador Flores el que tiene ahí la pelota, y hay otro proyecto de ley larga que es del Ministerio de Agricultura y que también está despachado al Senado, y no podemos esperar a ser reactivos cuando se estén quemando nuestras regiones. Así que en esa evaluación creo que es importante poder pensar en el país, cosa que en el discurso y en las campañas siempre aparece, pero en la realidad se va a ver cuando se apriete el botón en el Congreso, ¿verdad? Porque un gobierno que es colegislador, con un Congreso en contra, es difícil que vaya avanzando mucho. Y brevemente sobre lo que está ocurriendo en este momento respecto del director general de la PDI, la verdad es que uno confía en las instituciones, uno dice, las policías están investigando, ¿no? La fiscalía está investigando, los tribunales están haciendo su trabajo, pero esto golpea directamente esa confianza, porque es un caso de corrupción, de una red de corrupción, que está involucrados también ahí funcionarios de impuestos internos, y que quien dirige la investigación, la Policía de Investigaciones, la verdad es que es un duro golpe a la credibilidad de las instituciones. Así que yo espero que el presidente, Gabriel Boric, tome medidas drásticas ahí y pueda garantizar la continuidad de la institución, alejada de este ruido, de esta sospecha y de estas imputaciones que hay sobre el director. Vamos a aprovechar que hizo un alto el diputado para irnos a una pausa. Ya, vuelvo con usted, lo prometo. Nos vamos a una pausa aquí en el TAP. El cáncer cervicouterino es silencioso y letal. En Chile 2 mujeres mueren diariamente. Detectado a tiempo es curable. Si iniciaste actividad sexual, hazte el PAP hoy. Comenzamos la mañana, como siempre, informándote. Además, con la mejor entretención y compañía. Porque nuestra región es nuestra casa. Matinal Nuestra Casa, con la conducción de Camila Schuller y Luis Santana. Solo por Canal 9, Bio Bio Televisión.
Déjate sorprender por la verdadera receta italiana, con nuestra deliciosa variedad de pizzas, nutelón, palitos de manjar y mucho más. Visítanos en Autopista Concepción Talcahuano, 6891, Brisas del Sol, San Martín 654 Concepción y Avenida Pedro Aguirre Cerda 1055 en San Pedro de la Paz. Revisa nuestra carta y promociones en Instagram, @dinanocl, o pide tu despacho a domicilio a través de www.dinano.cl. Dinano, la auténtica receta italiana. Regreso en el tablón, muchísimas gracias por su sintonía. Vamos de inmediato a darle la palabra al senador Gastón Saavedra, que lo dejé ahí en stop, pero también quiero plantear otros temas locales. ¿Qué está pasando con la siderúrgica Huachipato? ¿Cuál va a ser este porcentaje, cierto, de salvaguardia al acero? Y también todo lo relacionado, por ejemplo, porque sabemos que acá algunos diputados han hablado todo este tema, ¿qué pasa con el sistema de admisión escolar? Muchos apoderados están reclamando que no hay cupos. Dejo presentados también algunos temas regionales, pero le damos la palabra a Gastón Saavedra. Muchas gracias. Mira, es que se me quedaron un par de cosas en el tintero de la primera vuelta que tiene que ver con la presencia de los militares en las calles. Yo creo que hay una situación muy compleja que estamos viviendo. Yo no tengo problema con que se adecue primero el reglamento de uso de la fuerza a que, por lo tanto, haya algunos principios que estén establecidos allí, el principio de equiparidad, el principio que tiene que ver con el respeto a las personas, que tiene que ver con el cuidado de la zona crítica, de complementariedad con los policías, en fin, una serie de temas que tienen que estar incorporados al reglamento de uso de la fuerza y que este no se vuelva, por lo tanto, en contra del despliegue de quienes son militares, que evidentemente no es su preparación, no es su centralidad el estar en las calles haciendo los resguardos, pero hay lugares críticos en donde se producen situaciones complejas que debieran ser abordadas también y con respuestas inmediatas. Es una situación que vamos a tener que tomar decisiones en el Congreso y por lo menos la disposición nuestra es a que estén los militares en las calles. A otros no les pueden gustar, bueno, en la democracia eso se permite disentir, pero tenemos que tomar una decisión en función de el abordaje de una situación que la ciudadanía demanda, más seguridad pública. Lo otro que tiene que ver con la seguridad social. Y en nuestra región, no se dice esto, a propósito de los 2 años, la meta de las viviendas que se tienen, viviendas construidas, no el papelito, la llave. Ayer estábamos en Lebu, por tanto se construye el Lebu, iniciando la construcción de 151 viviendas para personas. Eso significa no solamente resolver el problema de la vivienda, sino que también generación de empleo para muchas personas que están allí y empresas que fuera del Lebu que fueron a trabajar a ese sector, y esperamos que esas casas queden de buena forma para todos aquellos que se beneficiaron. La espera era de más de 10 años por parte de ese grupo habitacional, una cuestión que no se puede mantener. La semana anterior me tocó estar en Laraquete, el comité tenía 25 años de espera, o sea, eso es lo que hay que resolver, esa es la demanda que espera que la ciudadanía sea cumplida porque están esperando su casa. Una señora nos decía, yo aspiraba a que el dormitorio de mi hija fuera el que estuviera en esta casa. Lo que ahora tengo es el dormitorio de mi nieta, porque mi hija está de llegada hoy día conmigo. Entonces hay una situación que tenemos que enfrentar con más celeridad y con más recursos también. Y ahí entonces, ahí está el otro desafío, pendiente. Yo espero que efectivamente se dio el primer paso de la reforma tributaria, del acuerdo por un pacto fiscal que permita recaudar de mejor forma. La recaudación mayor del Estado es justamente para el abordaje de situaciones que aquí se plantean que aún están insolutas. Y por tanto, más vivienda, mejor salud, mejor educación, más cupo para la educación, como se plantea en el programa, requiere de más recursos. Sin eso es imposible mejorarlo. Y por tanto es también un llamado no solamente a superar la fragmentación del sistema político, es que tenemos que resolver otras cosas. Tenemos que resolver la voluntad de contribuir a efectuar un acuerdo político amplio respecto de un pacto fiscal, de la reforma previsional que tenemos que sacar. En esto no pueden haber dos lecturas. Si efectivamente estamos preocupados por los que menos
tienen ingresos en nuestro país y en nuestra región, la reforma previsional tiene que ir. Porque no puede ser que nosotros tengamos mujeres que tienen una pensión autofinanciada en promedio de 137.000 pesos. Si no estuviera la PGU, esto sería francamente dramática la vida de esas personas, porque los 220.000 pesos que pone la PGU más los 137 hace 357. Pero claro, ahora en junio el ingreso mínimo va a ser de 500.000 pesos. Es parte de los avances del gobierno del presidente Boric, pero la distancia entre esa línea, 500.000 pesos de ingresos, de 350, hace que esas personas, en la etapa ya en donde no pueden trabajar, donde son adultos mayores, donde sobrevienen las crisis de salud, evidentemente se requiere que esta reforma sea aprobada y haremos todos los esfuerzos porque efectivamente sostengamos acuerdos para que resolvamos los problemas de 1.500.000 chilenos y chilenas que tienen malas pensiones. Eso es inmediato, eso requiere de un acuerdo político para sacar adelante esto otro. Y lo segundo, pensar en aquellos que, no sé, en 20 o 30 años más van a tener que jubilarse. Para eso, por lo tanto, tiene que acordarse otro monto. Yo creo que no es ni 6, ni es 3 y 3, sino que tenemos que pensar lo que nos plantea la OSD. ¿A qué me refiero? Si son necesarios 8 puntos, es decir, 5 para el pilar individual y 3 para seguridad social, para el seguro social que aprobaron ustedes, pero sin monto. Y eso no corresponde, tenemos que borrar el seguro social como concepto, pero al mismo tiempo dejarle platita porque si no es imposible que esto se ejecute. ¿Tú lo aprobaste? Ya, pero llegó solo aprobado, sí, no estaban los votos. Sí. Bueno, ha pasado eso, pero ahora esperamos, y la responsabilidad ahí la va a tener la mayoría de la Cámara de Diputados, que son la oposición. La va a dirigir Iván Moreira esta comisión y por lo tanto hay una responsabilidad política cuando se es mayoría. No, y yo creo que también hay una demanda de la ciudadanía. A todos nos evalúan. Los que somos oficialistas porque hacemos las cosas mal o son insuficientes a los ojos de la población. Pero también, ojo, esto no sale en las encuestas. ¿Cómo se está evaluando la oposición? Y yo he visto encuestas en que hay una pésima evaluación y eso también tiene que reflexionarse. Porque el funcionamiento del sistema político es oficialismo y oposición. Y juntos tenemos que construir acuerdos que permitan salvar situaciones que hoy día son imperiosos resolverlas. Y un último párrafo para lo del acero. Yo espero que, en definitiva, la salvaguarda que se aplique sea efectivamente la que se requiere. Se va a aplicar hasta donde yo sé por producto y a las empresas que son importadoras del acero. Y eso debiera también tener un correlato en la respuesta de la empresa. La empresa también juega un rol en esto, ¿ya? Y quiero recordar que en este gobierno se está poniendo salvaguarda. Cuando se le pidió al expresidente Piñera, porque esta no es primera crisis que tiene, que se aplicara esta salvaguarda, el presidente Piñera no quiso. Y por lo tanto hoy día estamos ante una situación que yo espero que no se actúe ideológicamente por parte de la empresa, sino que se actúe como parte de un proyecto histórico que funciona en la región y que ha permitido que nuestra región se desarrolle, crezca a partir del empleo, del trabajo y de la producción que agrega valor y que además tiene capital humano, como en nuestra Universidad de Concepción, en que de allí egresan los ingenieros metalúrgicos que después van a la CAP o van al norte a las minas. Entonces, también tiene un rol social la empresa y espero que se allane a lo que emita por salvaguarda por parte de la Comisión Antidistorsión de Precios, que es la institución pública que está llamada a resolver esta situación. Bueno, hay harto que hablar, pero nos queda no mucho tiempo, así que vamos a tratar de... vamos a hablar justo, sí, vamos a hacer lo más justo posible. Decir que aquí no puedo no dejar de mencionar, aquí Félix mencionaba las comparaciones con los gobiernos anteriores, bueno, y en este caso yo destacar y realzar el rol del presidente Piñera y en temas donde mostró su eficiencia y su capacidad y hoy día, y hay que darle tiempo al tiempo, efectivamente, porque mostró esa, después de su muerte, que además por razones tan trágicas, pero se reconoció ese rol que tenía dentro de nuestro sector, además de convocar, dialogante, con apertura, y que a algunos no les gustaba eso porque pasó incluso las líneas de lo que era el sector derecha, solo de la derecha, digamos,
pero que en términos de resultados y de cifras, y algunos lo ponían como este monstruo economista, resulta que sí tenía, por supuesto que tenía sentido social y que logró hacer cosas como la reconstrucción, como la pandemia, donde lo han reconocido de todos los sectores, algunos no, pero que en general la ciudadanía, el pueblo lo reconoció hoy día como un gran gestor y más allá de la diferencia que podamos tener de opinión política, aquí no los voy... Prometió que primero se acababa la fiesta para los ladrones y después terminaba la puerta giratoria. Ni lo uno ni lo otro terminó. Bueno, pero habría que pensar cómo lo está haciendo hoy día el gobierno. Félix da una cifra, demos cifras de encuestas, si damos cifras de encuestas de la oposición, si veamos la cifra de encuestas del gobierno actual, que tiene el 62% rechazo, que sigue subiendo y que se mantiene en el 30%, y que es lo que gobierna para ese nicho, porque yo lo que veo es que ven que ya están perdidos, que no van a seguir gobernando y simplemente quieren cuidar que es una estrategia política que cada uno lo hace y es respetable incluso, pero el pueblo, así es, no soy lo menos soberbia en ese sentido, las elecciones hay que vivirlas, hay que tenerlas, pero hoy día de acuerdo a las cifras que están de encuestas y de serias, que son las que están y las que siguen, todas las seguimos porque cuando salen estamos ahí mirando y ya los que saben más ven y saben por qué efecto va a bajar, va a subir, en fin, pero está dentro de un rango que no ha podido levantarse. Entonces eso es lo que yo creo que es un hecho y en eso está la seguridad, sin ninguna duda. Entonces, bueno, y tengo que decirlo porque además tengo la convicción de decirlo, si yo represento un sector que no vamos, hay cosas que no vamos a estar nunca de acuerdo, pero podemos conversarlo y plantearlo. Ahora sí, y en lo que no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en subir los impuestos, y yo siempre voy a decir que al revés, habría que bajar los impuestos para que haya desarrollo económico, para que sobre todo los pequeños, los MIPYME que hoy día están asfixiados, donde sigue perdiéndose el empleo, podamos hacer la evasión y la ilusión, por supuesto que hay que perseguirla y hay que lograr que eso avance ya, esa ley, digamos, pongámosla, debatámosla, porque ahí hay un porcentaje no menor que puede servir para efectivamente el sistema de cuidado, porque está, por eso yo dije la voluntad, el declararlo, pero que estén los recursos. Ustedes me dicen inmediatamente reforma tributaria, yo digo evasión, elusión, no cobremos más impuestos porque eso hace que no haya desarrollo económico, que no haya crecimiento. Por ejemplo, para la Sala Cuna Universal, tuvimos en el Día de la Mujer hace poco y fue un tema que nosotros lo pusimos y lo vamos a seguir instalando porque hoy día son las limitantes, así como cuidar a los cuidados en general están los niños, también están las suegras, están los papás, están las personas que llegó alguien, la recogió incluso en una casa, o sea, todo, es mucho más amplio, incluso Sala Cuna Universal, pero quiero decir que ahí hay un punto importante. Entonces, nosotros no creemos que haya que subir los impuestos, hay que buscar una forma, en la evasión e ilusión, una forma, hay que buscar otras, no nos vamos a cerrar, pero hoy día creo que en los momentos que vivimos eso es lo que no podemos hacer. Incluso habría que discutirlo, yo no me cierro a temas, el 48% se recibe, lo que pasa es que el IVA golpea más claro, le baja el IVA, pero a los más que tienen más recursos y de acuerdo a qué artículo subiera, digamos, los más suntuarios, podríamos subirle, pero al que tiene menos, obviamente que le serviría ese, pero al que tiene menos, el que le golpea más es la canasta básica, por ejemplo, canasta de alimentos. Bueno, pero aquí no voy a alcanzar, así que voy a cerrar, pero quiero dejar claro eso, o sea, nosotros en nuestro sector hemos dicho, no estamos por subir los impuestos, claramente. Y en el sentido del AFP, siempre se lleva AFP, yo no defiendo la AFP para nada. Yo estoy disponible que haya una reforma, por supuesto, previsional, nosotros lo dijimos, que aumente la PGU inmediatamente, hagámoslo ahora, ya eso se puede, y ahí aumenta las pensiones del momento, porque hay que pensar con impuestos generales, porque ustedes dicen, pónganle a la impuestos, cóbrale, mejoré, pero yo estoy diciendo que haya mayor crecimiento. Si hay mayor crecimiento, hay mayor impuesto. ¿Dónde está? Para obtener más impuestos, tú puedes subir la tasa de impuestos o puedes subir la base impositiva. Y para subir la base impositiva hay que generar, tú me ves el tiempo feliz, hay que subir hay que subir la base, por eso digo de crecimiento, la base productiva. Entonces, se puede aumentar el crecimiento, se pueden aumentar los recursos fiscales, claro, puedes tener más bajos impuestos porque hay más desarrollo, o mantenerlo a lo menos. Y para no abusar, el tema de, no puedo no dejarlo, es mi zona, cuando el senador dice, han pasado cuántos años esperando para las viviendas, claro, en nuestra provincia de Arauco, eso no es tan poco frecuente, que se demoren 10, 15, 20 años, ahora algunos menos, en este gobierno y en el anterior también se bajaron los plazos de espera, porque yo me tocó como gobernadora 20 años para un comité, o sea, aquí hay un tema superior y que no era del gobierno mío, venía de antes de esos 20 años, o sea, pero por eso digo, aquí sacarse esa cosa ya netamente política, esto es una cuestión muy, muy importante, lo que más la gente quiere es su vivienda propia, ayer lo veíamos como era la primera piedra, todavía no era la llave,
pero estaban muy contentos y para eso efectivamente yo esperaría que las cifras, primero veamos los 4 años, hoy día son 2 todavía, que las 260.000 efectivamente se cumplan. Si vamos a empezar a contar que eran los proyectos que venían de antes, porque se han entregado varios, pero vienen de antes, pero eso es un ciclo que le pasa a todos los gobiernos y al que venga después le va a pasar de los de ahora, así que yo creo que eso hay que sacarlo simplemente del análisis y ver cuánto se va a lograr. Yo todavía tengo mis dudas que se logre, efectivamente, ojalá, por la gente y porque genera empleo. Eso es una realidad que genera y harto empleo. Y el tema del robo de madera y de todo lo mapuche, digamos, yo he dicho siempre, esto no es un tema de los mapuches ni mucho menos, no podría ensuciar al pueblo mapuche con que ellos son los delincuentes. Aquí hay de todos. Los terroristas, a mi juicio, de lo que cometían, los que han cometido hechos pero terribles como el Molino Grolmos, con asesinatos, en fin, son de todos, sean mapuche o no mapuche, hay que perseguirlos con la mayor rigurosidad de la ley, porque lo que han hecho es ensuciar al pueblo mapuche y efectivamente hacer como que ellos no son. Y cuando estuvimos en la comisión investigadora, el robo de madera, se logró la ley, que me parece espectacular, porque se han habido avances, hay personas que hoy día van a tener que estar en la cárcel, que hoy día ha habido una dureza, que yo la siento así, la veo porque hay resultados en la persecución del delito, pero todavía no podemos decir que eso está cerrado, porque hemos conocido cuántos millones pagó este empresario. Eso es lo que pagó para resguardo en milicias. Milicia andó y reconoció una vinculación con organizaciones de resistencia, pero pueden haber habido de todo ahí. Entonces, ¿cuánto es lo involucrado en el robo? Ahí estamos hablando solo de lo que pagó. O sea, si pagó esa cantidad, 130 millones, ¿cuánto sería el negocio? Porque la madera no la venden en un ¿Cuánto es el negocio? No. Efectivamente hay que ver, pero ahí hay que revisar los 32 aserraderos clandestinos que están en la... Se cerraron 9 grandes aserraderos. No, pero hay otros que no se han cerrado, que están todavía en las rutas del camino, que lo vimos en la comisión, efectivamente, pero algunos todavía están, incluso, y otros que están cerrados, que bien. Bueno, es un tema, pero yo ahí en ese caso sí digo que hay que alegrar, o sea, nos alegramos de que estemos avanzando, pero hay que hacer mucho más. Así que no hablo más, porque ahora le queda a Félix. Sí, yo quiero primero que todo Yo no voy a hacer hablar nada de por mi Huachipato. cumple, pero siempre hay Huachipato típicas es así una como que los empresa papás, histórica. no como mi hermano. Evidentemente hay una distorsión de precios porque el acero chino, cuando tiene un sobrestock, poco menos que regala el acero y llega a un precio que no tiene nada que ver con los costos de producción. Eso ataca a una empresa que es estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque no solamente produce acero para construcción, sino que produce bolones de acero para la minería del cobre. Y en un país en donde parte importante de nuestra economía se basa en la producción de cobre, quedarnos sin una siderúrgica nos pone simplemente luego en manos de los mismos empresas chinas. Si desaparece Huachipato, nos van a cobrar lo que quieran, porque el cobre va a tener que seguir sacándose. Entonces, como es una empresa estratégica, yo me alegro que este gobierno, a diferencia del anterior, sí ha accedido a poner una salvaguardia, que evidentemente hay que ponerla. Ahora la pregunta es de cuánto, porque si es una salvaguardia decorativa no nos va a servir. Tiene que ser, como lo ha dicho la empresa, lo ha dicho el sindicato, al menos el 20% sobre el precio de importación. Entiendo que es el precio FOB con el que entra. Y estamos esperando, señores del gobierno, porque la verdad es que habían dado una fecha que ya pasó. Así que en la medida en que se sigue generando incertidumbre, mantenemos el problema. Ya ha habido una línea de producción que se cerró, ha habido personas despedidas y esta región va a defender a Huachipato a como dé lugar, independiente de las mejoras evidentemente que tienen que hacerse en materia ambiental, que es harina de otro costal. Y en cuanto a los impuestos, yo quiero detenerme ahí, porque ha habido bastantes discursos en la Cámara de Diputados, principalmente de Chile Vamos, del Partido Republicano, en el mismo sentido de no aumentemos los impuestos, sino que busquemos el crecimiento y después del crecimiento ahí va a haber más recaudación. Perdón, esa es la política del chorreo del cual habló Pinochet, de que si los ricos eran suficientemente ricos, eso iba a chorrear hacia los más pobres. Y la verdad es que han pasado ya décadas, ¿sí? Y en este país la gente que controla los medios de producción, el gran empresariado, paga menos impuestos de los que pagaría en algún país desarrollado. Y ahí hay un espacio en donde hay que cobrar más impuestos, o sea, los impuestos para los ricos, ¿no? Y de esa manera poder suplir cuestiones de supervivencia. O sea, tampoco estamos hablando de quitarle el pan de la mesa a los empresarios. Nadie les quiere quitar el pan de la mesa.
van a seguir vacacionando donde vacacionan en el mundo, van a seguir teniendo las mansiones que tienen. Lo que queremos es poner pan, queso, palta en la mesa de los jubilados y las jubiladas. Y para eso, lamentablemente, no se puede hacer con los impuestos que existen hoy día, porque es 1,5 millones de personas, es mucha plata, así que o reforma tributaria, o bien en la reforma de pensiones se saquen esos fondos para poder subir las pensiones de los pensionados actuales. El 6% de cotización individual solamente le sirve al que hoy día está trabajando, que en 20 años más o en 30 años más va a poder sumar fondos. Pero no le sirve nada ese 6% a capitalización individual, no le sirve nada a los actuales jubilados porque ya no cotizaron ese 6%. Entonces, no se puede financiar con dinero invisible, tiene que ser con dinero real. No puede haber discursos en donde se diga que hay que esperar, los jubilados tienen que esperar que el país crezca, en un mundo en donde hay una deflación en algunos lugares, inflación en otras, decrecimiento. Es un mundo complejo. Miremos Argentina con la inflación que tienen. Entonces, por un lado, los países no crecen o crecen poco y si le dice a los jubilados, espere que el país crezca, perdón, es bien complejo y un gobierno no lo va a poder resolver porque es un problema global. Y junto con no crecer suficiente el país para producir esa maravilla del chorreo, hay una inflación. Una inflación que en este país está controlada, pero que en el país de al lado no. Han tenido 110 o 115% de inflación al año. Entonces, si aquí las cosas suben, imagínense en Argentina cómo suben. Entonces, si están subiendo las cosas, las pensiones no suben, el problema se agrava mes a mes. Por eso yo espero que pronto se apruebe la reforma tributaria y eso haga aumentar la PGU. Y que pronto se vote la reforma de pensiones y que de ahí también haya una plata para los actuales pensionados. Creo que eso va a poder generar justicia social, y cuando digo justicia social parece un discurso así en el aire, no. Es que si los ricos son más ricos, bueno, que la gente pueda comprar la comida, pueda pagar los remedios, pueda tener un techo sobre la casa, pueda salir a pasear, que los jubilados con sus pensiones no pueden pensar en vacaciones. Entonces, si vamos a tener una sociedad justa, eso pasa también porque quienes se están enriqueciendo en este país con los recursos naturales paguen más impuestos. Y como digo, no es para sacarle el pan de la mesa, es para poner pan y queso y huevito en otro lado. Un minuto. No, agregar que también a ustedes les toca votar la ley corta de ISAPRE. Yo espero, porque fue aceptado a trámite, lo que presentamos de inconstitucionalidad de la mutualización del punto, que lo único que significa eso, la multa que les aplica por haber subido arbitrariamente los planes de 2.700.000 que estamos allí, chilenos, la Corte dijo eso no corresponde y la multa que les debían pagar era 1.100 millones de dólares. Pero como la mayoría circunstancial que está en el Senado dijo, mire, votemos esto, quedó en 440 millones de dólares, la presentación nuestra fue acogida a trámite, así que es de esperar que además allí se vote favorablemente eso. Y tienen que poner atención ustedes, porque efectivamente, ¿por qué es inconstitucional? Que se vote favorablemente la inconstitucionalidad. Gracias. Sí, Va a aclarar, está bien. Porque estamos en contra de que la ISAPRE todo lo que la mutualización no corresponde. Le cobren a los usuarios una chiva. Para devolverle. Entonces lo que voy a lo siguiente, un chiquitito nomás. Mira, Priscila, lo que pasa es lo siguiente, es que ahí eso es inconstitucional porque ningún parlamentario, sea diputado, sea senador, diputado o senadora, tiene la facultad de levantar proyecto alguno, ni artículo alguno que tenga que ver con la seguridad social, ni con los gastos que tengan que ver del erario nacional. Es, yo diría, el único punto negro que tiene la gran conducción que tuvo Juan Antonio Colomán como presidente del Senado. Se lo reconozco públicamente. Pero allí creo que obró mal y eso puede provocar una situación muy compleja en donde, ojo, el Ejecutivo estaría perdiendo una facultad constitucional. Cierra la diputada. Okay. Yo solo decir que vamos
Vamos a evaluar, por supuesto, cómo hay que hacer las votaciones. Yo solo quiero decir que aquí hay un tema que a mí me parece que se captura, que la ideología captura el tema, por ejemplo, de ISAPRES o de AFP. Ya lo dije, yo no la defiendo, me importa que haya libertad de elección. Nosotros lo que hicimos es resguardar el 6% que las personas quieren que sea de ellos, que es lo que la mayoría de la gente quiere. Hay que subir las pensiones actuales, efectivamente, con el 6% solamente no se sube y ya vamos a volver a lo mismo, el círculo de cómo se paga el aumento PGU, que dijimos estamos disponibles, pero a mí me parece que aquí lo que hay es un intento de ir siempre, o no un intento, lo han declarado porque son cuestiones ideológicas y que son lícitas además, en que el sector privado no tiene que tener el espacio, que no pueden existir, que son los ladrones, que son los que roban. Yo estoy por cobrarle más comisión, que se cobre de una manera distinta a la que es actual, por ejemplo, pero a mí me parece que el sistema de capitalización individual es bueno. Lo que hay que hacer es corregir para que no efectivamente se paguen los costos los asociados en los casos en que tenga que evaluarse eso, pero el sistema es porque no hay más imposiciones, porque hay bajas imposiciones, porque hay pocos empleos formales y hoy día sigue aumentando la informalidad, precisamente tiene que ver también con la inmigración ilegal y son temas que al final ahí hay diferencias que son ideológicas, insisto en ello, son legítimas también, porque pensamos distinto, porque por eso yo también tengo, pero la ideología es distinta. No, si es verdad, por eso dije, son lícitas. Yo soy más sector privado y ustedes son más estatistas y somos distintos. Yo considero que el Estado tiene que tener Gastón Saavedra, senador, muchas gracias por estar en el programa. Yo ideológicamente ella también. Ella quiere mantener lo que hay y yo digo que hay que cambiarlo. Ya, diputada Flor Baise, gracias por estar también en el tablón. Y diputado Félix González, gracias por su sintonía. Les paso un dato, nosotros estamos en canal9.cl, nuestra página web, pero también estamos en distintas redes sociales y en particular en nuestro canal de YouTube. Transmitimos en nuestro canal de YouTube en vivo y en directo este tablón, pero además queda alojado todos los videos de la temporada actual y también toda la 2023 que usted puede revisar a través de Canal 9 Bio Bio TV en nuestro canal de YouTube. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó El Tablón.